Quiero por favor que me acompañen a la palabra que el Señor ha traído el día de hoy. Está en Mateo capítulo 7. Entramos al último capítulo del Sermón del Monte. ¿Ya? Hemos tenido varios, digámoslo así, intervalos de acuerdo a lo que el Señor va colocando. También vamos a tener intervalos las próximas semanas con las primicias, pero ya entramos al capítulo 7 y el Señor nos habla en el capítulo 7, nos habla de el juzgar a los demás, el juzgar a los demás. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. La paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que es una palabra que tú nos llevas, Señor, a transformarnos. Gracias, Señor, porque la has dejado como una enseñanza para nosotros y queremos tomarla, Señor, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, para que cada día seamos transformados a la altura del varón perfecto. Te damos gracias, Padre, en tu nombre oramos, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Como les decía, continuamos entonces con el Sermón del Monte, y nuestro Señor Jesucristo empieza en este capítulo a hablar de temas diferentes a los que nos venía hablando en los capítulos anteriores. Entonces, este pasaje el Señor aborda un tema profundamente sensible y un tema en el que nosotros, yo creo que todo lo que pise el planeta Tierra no nos podemos exceptuar de lo que está escrito aquí, porque todos señalamos, todos juzgamos, todos criticamos. Que unos de pronto lo hagan en una mayor manera que en otra, ya le daremos la cuenta al Señor de eso, pero que lo hacemos todos, lo hacemos, sin excepción. Entonces, el Señor lo que nos enseña aquí en esta palabra es que no es que no juzguemos, porque tenemos que juzgar, pero tenemos que hacerlo de una manera correcta. Entonces, es ejercer ese discernimiento espiritual para poder corregir a otros. Él no nos está diciendo juzgar en la manera de señalar, que es lo que el Señor nos está hablando aquí, que no lo hagamos para criticar, que no lo hagamos para destruir, sino que lo hagamos para corregir, para poder edificar. ¿Ya? Es diferente. Entonces, el Señor confronta una actitud común del corazón humano, y es que todos nosotros vemos con facilidad los errores en otras personas, pero no tenemos la capacidad de vernos los errores de nosotros mismos. Es una gran realidad, ¿de acuerdo? Entonces, hemos sido perdonados, y el Señor, en medio de tanta imperfección que nosotros tenemos, nos ha recibido y nos ha dado de su gracia. Y así como hemos recibido esa gracia de parte del Señor, así mismo Él nos llama a que esa gracia, ese amor, nosotros la podemos entregar a otros. ¿Ya? Entonces, lo que hemos recibido de gracia lo tenemos que entregar. O sea, que si señalamos a alguien, si le decimos a alguien: mira, ten en cuenta tal error, hagámoslo con amor y con gracia, no con el señalamiento, no con el juicio, no con la vía para destruirla, para hundir la persona, sino para ayudarle a levantar. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo empieza en el primer versículo, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, aquí nos da un mandato, uno de los tantos mandatos que nos da en el Nuevo Testamento: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchas personas utilizan erróneamente este versículo. ¿Para qué? Para que callar a las personas que de pronto quieren corregirla y decirle: usted no tiene derecho a corregirme porque el Señor dice en la palabra que no juzgue, ¿no?
Entonces, es para que muchos lo utilizan como ese cobertor, ¿no? Como esa figura para seguir en su pecado, ¿no? Para que no se le diga a la persona, mira, ten en cuenta que estás en contra de Dios con tal situación. Entonces, pero las personas muchas veces lo utilizan para cubrirse y decir, yo sigo en mi pecado. Y el Señor nos ha llamado a confrontar el pecado. Nos ha llamado a confrontar el pecado, pero tenemos que saberlo hacer, ¿cierto? Una cosa es decirle a una persona, usted es esto, ¿no? Y diferente es, ten cuidado, mira, el Señor no le gusta esto, tienes que corregirlo de esta manera. O sea, hacer caer en cuenta. Hay muchas situaciones que se dan día a día que la gente hoy en día, por el modernismo y por tantas cosas que se dan y que van evolucionando, digo yo evolucionando entre comillas, la gente se va metiendo en cosas donde no son agradables para Dios. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día, muchas parejas viven juntas y no se casan, ¿cierto? No contraen matrimonio, sino que vámonos a vivir juntos. Y hoy en día para la sociedad es muy común, es muy normal, pero para Dios no. Y si a las personas no se les hace caer en cuenta de eso, pues obviamente van a estar pecando en contra de Dios, ¿cierto? Entonces es algo donde se les tiene que hacer caer en cuenta a las personas de que no está bien y puedan entrar a una corrección en su vida. Solo como para citar un ejemplo, y como por eso hay muchos otros más. Muy bien, pero entonces hay dos cosas importantes que tenemos que señalar en este primer versículo que el Señor nos da. El Señor no está prohibiendo los juicios, ¿no? El Señor no los está prohibiendo todos. Muchos de ellos, por ejemplo, cuando llevan a alguien a una corte, eso es un juicio, ¿no? Eso es un juicio y reciben evidencias. ¿Y por qué creen ustedes que se demoran mucho los juicios? Porque hasta que no tengan evidencia de que la persona es culpable o que la persona cometió cierto delito, entonces no se puede emitir un juicio, sino con evidencias. Y así mismo nos llama el Señor, que juzguemos con justo juicio. Entonces tenemos que tener evidencias para que las cosas puedan ser hechas, señaladas, juzgadas de una buena manera. Entonces, en la sociedad se evalúa el desempeño también de las personas en una empresa para tomarle, por ejemplo, la decisión de una persona si es despedida o se promueve a un puesto, ¿no? Para saber cómo está su desempeño. Esa es una parte de juzgar. En la iglesia, por ejemplo, tenemos que tener bien claro también que cuando se va a ejercer una disciplina, también tiene que ser con justo juicio, ¿no? Tiene que ser con justo juicio y debe ser siempre para llevar a la persona al arrepentimiento y a la restauración, no a la condenación. No a la condenación, porque en la iglesia estamos es para poder ayudar a las personas a levantarse, a edificar, ¿no? Entonces, no debemos confundir juzgar con corregir. Son dos cosas diferentes. Y el Señor nos llama aquí a que no juzguemos, pero que si lo hacemos para corregir, para corregir. Entonces, el juzgar destruye. El juzgar es señalar, es murmurar, es criticar. Eso es juzgar, ¿ya? Y corregir es para restaurar. Hay que hacerle caer en cuenta a la persona de su error, pero es para edificarlo y restaurarlo, para levantar la persona. Entonces solamente Dios puede juzgar verdaderamente nuestras vidas, pero el Señor utiliza personas, ¿para qué? Para que puedan corregir nuestras vidas por medio de su palabra. Entonces, por ejemplo, Proverbios 19:20 nos dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en su vejez. Entonces, el Señor nos está llamando a que recibamos la corrección, pero cuando la persona que lo haga con amor y con esa gracia de parte del Señor, no señalando, no con rabia, no con molestia, porque eso es atacar, eso es destruir. Amén. Muy bien, entonces lo que el Señor nos está diciendo en este texto es que debemos evitar convertirnos en jueces y con pensamientos, ¿no? Con diferentes tipos de pensamientos, con pensamientos ligeros, y no juzgar a las personas por su apariencia, por su forma de vestir, o quizás se comportó de alguna manera, se vistió de una manera, habló algo, dijo algo, inmediatamente, ¡prum! Ay, pero es que esta persona es así.
No, si no conocemos las evidencias, no conocemos el trasfondo de la persona. En estos días conversábamos, ¿no? Y muchas veces es muy fácil, por ejemplo, un ejemplo muy fácil es cuando llega alguien a la iglesia nuevo, ¿no? Una persona que jamás en su vida ha llegado a pisar una iglesia cristiana. Y pues vino vestido como se viste normalmente, ¿no? Quizás en su pantaloneta, camiseta, qué sé yo, en sandalias, como si estuviera en la playa, ¿no? Y entra, y mucha gente, uy, pero ¿cómo vino así? Pero no sabemos si es primera vez que entra a una iglesia, no sabemos si quizás estaba solamente pasando y sintió la necesidad de entrar a la iglesia. Hay que recibir la persona con amor y ya en el camino la persona se va transformando, la persona va viendo, la persona va conociendo y va sabiendo cómo debe comportarse, cómo debe vestirse, cómo debemos, ¿sí? Estar delante de la presencia del Señor. Entonces eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios, pero nosotros lo recibimos con amor. Amén. Entonces lo que nos dice el Señor aquí es que a qué se está refiriendo, que nosotros no debemos hacer juicios superficiales, porque somos muy rápidos para señalar, juzgar a una persona, ¿ya? Entonces Juan 7:24, usted lo puede apuntar allí. Juan 7:24, el Señor nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dice con justo juicio, es decir, juzgar a alguien basándonos solamente en las apariencias. A veces no hemos visto ni siquiera, ni conocemos la persona, ni hemos hablado con la persona y simplemente entró, pasó, llegó a alguna parte y simplemente, uy, esa persona parece como cascarrabiosa, y ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos hablado con la persona, no sabemos quién es siquiera, no lo conocemos ni el nombre y ya le estamos señalando, ya le estamos juzgando a esa persona, ¿ya? Entonces tenemos muchos pasajes en la Sagrada Escritura, tenemos muchos pasajes donde se nos muestra este tipo de comportamiento. Y uno de ellos es Lucas capítulo 7, quiero que me acompañen allí, por favor. Hay un relato allí en Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 39. Vamos a leerlo. Alguien que por favor me ayude con la lectura, alguien que así tenga voz bastante fuerte, no todos a la vez. Karen, por favor, gracias. Lucas 7 del 36 al 39. Okay. Amén. Los mensajeros de Juan el Bautista. No. Lucas 7. 36 al 39. Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Amén. Dejémoslo así. Gracias, Karen. Miren que esta mujer que ungió al Señor no era la misma hermana de María. Son dos pasajes completamente diferentes, ¿no? En semanas pasadas estuvimos hablando acerca de cuando María, la hermana de Lázaro, estuvo ungiendo los pies de Jesús, pero esta es otra mujer que unge los pies de Jesús. Y mire la rapidez con que Simón el fariseo emite ese señalamiento contra esta mujer, inclusive hasta contra nuestro Señor Jesucristo, porque dijeron, si este fuera profeta, imagínense, de una vez está emitiendo un juicio muy a la carrera, ¿cierto?
Pero Simón no tuvo el discernimiento. Quizás ella había sido pecadora, quizás en la región, en la ciudad, en la aldea, la conocían como una mujer prostituta, ¿cierto? Pero no discernió, no entendió que cuando ella llegó quebrantada. Ella llegó llorando y ella llegó alabando al Señor, ella llegó en adoración al Señor, ella llegó limpiando los pies del Señor con ese perfume y limpiándolo con sus cabellos. ¿Qué hay ahí? Ahí hay arrepentimiento. El solo hecho que ella llegue quebrantada, ya hay un arrepentimiento. Y eso fue lo que él no logró discernir. Dice, si supiera quién es, ¿no? Sabría que es una mujer pecadora, ¿no? Que es una mujer pecadora, pero ya el Señor, el solo hecho de que ella venga ya quebrantada y adorando al Señor, ya ha sido perdonada. Y de hecho, al finalizar ese pasaje, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz, tu fe te ha salvado. Entonces imagínense, nosotros en lugar de emitir juicios muy rápidamente, lo que tenemos que hacer es discernir, tenemos que pensar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios qué está pasando con esa persona, por qué ha hablado, por qué se ha comportado de esa manera, por qué está así esa persona, ¿no? Entonces lo que nos invita el Señor es que no hagamos juicios superficiales, no podemos sacar conclusiones sin conocer los hechos. Muchas veces vamos diciendo, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tal persona en este lugar? ¿Pero por qué están haciendo eso? Si no conocemos, si no sabemos cuál es la situación, no conocemos los hechos, ¿no? Entonces muchas veces caemos en ese juicio cuando repetimos cosas que otros nos han dicho. Muchas veces venimos, es lo más común, ¿no? Es lo más común. Vienen y nos dicen, ay, es que el hermanito X es tan antisocial. Porque de pronto alguna vez lo invitaron a una salida y por alguna razón no pudo, ese día se sentía mal, ese día quizás no tenía suficiente dinero para salir, qué sé yo, es un ejemplo. Y vienen y me dicen, ay, pastora, no invite a Juliano de tal porque ese es tan antisocial. Y luego yo dice, ¿por qué es tan antisocial? O sea, estoy juzgando por lo que me dijeron. Y es algo muy común. Nos dicen algo y lo repetimos como loro y así señalamos a las personas. Sin conocer, sin saber. Alguien emitió un juicio y ya a todo el mundo le dice. Y eso generalmente lo hacen las personas que les gusta murmurar. Generalmente lo hacen las personas que les gusta murmurar. Entonces, lo más común es un caso como ese, ¿no? Que simplemente repetimos lo que otros nos han dicho. Entonces nos dejamos manipular, caemos en la trampa del enemigo y nos dejamos manipular. Quiero que me acompañen por favor a Santiago 4, Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12. Santiago 4, versículos 11 al 12. Si me ayudan a leerlo, por favor, Máximo, si me colaboras, por favor, con la lectura. Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 12. Juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. ¿Qué puede salvar y perder? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Mire lo que nos está diciendo el Señor ahí. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos para juzgar a otro? ¿Quiénes somos para juzgar a otro? Amados, ¿sabe qué nos está señalando el Señor en este pasaje? Que nos tomamos atribuciones que no nos corresponden. Nos queremos sentar en el trono de Dios para señalar y para juzgar a una persona. Nos sentamos en el trono de Dios porque nos creemos superiores. A veces nos llenamos de tanta soberbia espiritual y nos creemos tan santos que juzgamos a otra persona. A veces nos creemos muy santos porque venimos cada 8 días a la iglesia. Y muchas veces venimos solamente por costumbre.
A veces venimos solamente por costumbre. Cuando entendemos que venimos buscando la adoración al Señor, buscando de su palabra para ser transformados, pues obviamente entendemos a qué venimos. Pero mucha gente va a las iglesias solo por costumbre o para que lo vean. Y nos creemos tan superiores que nos queremos sentar en el trono de Dios y señalar a las personas. Pero ¿por qué no vino? ¿Por qué hizo? ¿Por qué está allí? ¿Por qué sirvió? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y es que yo me creo, y es que yo no soy así, y es que yo no digo así, y es que yo no hablo así, y es que yo no me comporto así. No, amados, eso es pura soberbia espiritual. Pura soberbia espiritual. Y aquí Santiago nos lo está diciendo. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para qué? Para que juzgues a otro. Amados, nosotros no nos podemos sentar en el trono de Dios. Nosotros no somos Dios para juzgar. Estamos para ayudar a levantar, estamos para ayudar a las personas a edificarse, a que seamos mejores, así como nos han ayudado a nosotros otras personas, estamos nosotros para ayudar a otros, para edificar, para levantar, no para hundir, no para destruir. No estamos para eso. Entonces, y hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales. En las redes sociales es lo más común hoy en día. En las redes sociales alguien pone su pensamiento, alguien pone algo, ¿no? Acerca de política, de la fe, algún pensamiento, comparte algo que hice, e inmediatamente, y hermano, ¿usted por qué hizo eso? Eso es prohibido por Dios. Y ¡pum!, lo sacan de las redes sociales. Ahí mismo lo cancelan. Esto no se debe hacer, esto no es así. O sea, empezamos a discutir con la gente. Por eso yo no tengo redes sociales, solo tengo WhatsApp. Empiezan a discutir con la gente, empiezan a decir esto no es así, esto no debe ser, en lugar de corregir, en lugar de ayudar, en lugar de levantar, en lugar de edificar, lo que hacen es hundir y a sacar a la gente de las redes también. Dentro de la iglesia hay ejemplos muy comunes. Por ejemplo, cuando juzgamos inclusive la espiritualidad de la gente. Es que este no se ve tan espiritual. ¿Qué voy a saber yo si eso es algo tan privado entre la persona y Dios? Eso es la relación de la persona y el Señor. ¿Qué tan espiritual y qué tanta fe tenga alguien? Eso solo lo sabe el Señor. No lo sabemos nosotros. No lo sabemos nosotros. Y juzgamos, es que no se ve tan espiritual como... Y vea, dijo que va a la iglesia. Hay muchos que no van a la iglesia y son más espirituales que los que venimos. Desafortunadamente es así. Y otro ejemplo muy común es que, pero es que no debería estar sirviendo. Es que ha cometido tantos errores. Amados, si fuera por errores, nadie, empezando por esta servidora, podríamos servir. Nadie, porque ¿quién no comete un error? Cuéntame, ¿quién no comete un error? Todos los cometemos. Entonces no podríamos servir. No podríamos servir en una iglesia. Pero es tanta la gracia y la misericordia del Señor que Él es el que nos perdona, y por la gracia del Señor, pues donde nos ponga, ahí le servimos. Y en la familia también. ¿Cuántas familias se señalan los unos a los otros? Dicen, como siempre falla, como papá, como mamá. No, has cometido tantos errores que Dios no puede estar contigo por lo que hiciste. Perdón, eso es destruir, eso no es ayudar, eso no es edificar. Entonces, eso no es una corrección. Entonces, ¿qué estamos buscando, amados? ¿Qué buscamos con señalar, con juzgar, con criticar? ¿Qué buscamos? ¿Estoy buscando restaurar o estoy buscando sentirme superior? Y mucha gente lo que hace es quererse sentir superior, quererse sentir mejor que otra persona. Y no es así. Porque si el Señor nos ha corregido hasta el momento, nos ha levantado y nos ha traído hasta aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios, que ha puesto también personas alrededor nuestro para que nos ayuden. Personas, inclusive han habido personas que nos han ayudado y ni siquiera se han acercado a decirnos nada, sino con el testimonio que dan. Con eso también ayudamos a una persona a edificar, ¿ya? Entonces,
No nos podemos sentir superiores. Entonces tenemos que hacer menos crítica y más gracia de Dios. Menos crítica y más gracia de nuestro Señor. De lo contrario es una actitud de soberbia espiritual. Pura actitud de soberbia espiritual. Vamos solamente en el primer punto. Pasemos al segundo versículo. El segundo versículo nos dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. En este versículo Jesús nos enseña una ley espiritual, es una ley de responsabilidad. Tenemos que tener responsabilidad en la manera como juzgamos a los demás, cómo le hablamos a los demás, con dureza o con misericordia. Con dureza o con misericordia. Entonces, cuando nos habla aquí de la medida, es la forma como nos referimos a las demás personas, la forma como le hablamos, la forma como nos queremos llamarle la atención a esa otra persona. Entonces, depende del criterio que utilicemos. Si somos muy estrictos y sin compasión, pues otros nos juzgarán de esa manera. Nos juzgará así el Señor o nos juzgará otras personas. Si somos muy duros, si somos severos, si somos inflexibles, pues de esa misma manera lo recibiremos para nosotros. Pero si somos con esa gracia, misericordiosos, comprensivos, con amor, pues así mismo lo recibiremos nosotros también. Entonces aquí el Señor nos está hablando una parte muy similar a la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, eso mismo vamos a recibir. Y si usted ve, por ejemplo, vaya allá mismo, por favor, en el capítulo 7, en el versículo 12, que es otro tema para la siguiente semana. El versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Entonces es una ley de la siembra y la cosecha. Lo mismo que hagamos nosotros a otras personas, eso mismo se nos va a retribuir a nosotros. Entonces, si queremos que nos traten con amor, tratemos a las personas con amor. Si queremos que nos traten así con dureza, pues entonces tratemos a la gente con dureza, pero obviamente no vamos a querer que nos traten así, ¿cierto? Entonces tenemos que saber cómo tratar a las personas para así mismo recibir. La manera como queremos ser tratados, así mismo debemos de tratar a los demás. Pero entonces el Señor nos habla aquí, nos dice en el capítulo 3, versículo 3 al 5, nos dice o nos da una respuesta a la forma como nosotros debemos juzgar a las personas. ¿Qué debo hacer para cuidarme de juzgar injustamente? ¿Qué debo hacer? La respuesta está en el versículo 3 al 5, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire, si nosotros miramos hacia arriba, les invito a que miren hacia arriba, vemos unas vigas, ¿cierto? Pues no aquí las de madera, sino las que están más arriba, las que ayudan a sostener el techo. Y son vigas grandes, ¿cierto? Y son bien visibles. Cuando uno entra a cualquier edificio, una casa, uno ve unas vigas grandes, es lo más visible. Pero nosotros no tenemos la capacidad, como humanos, no tenemos la capacidad de ver semejantes pecados que nosotros tenemos, pero sí vemos los pecados que tienen las demás personas. Está diciendo el Señor que no seamos hipócritas, que veamos primero los pecados nuestros y no veamos los detalles que tienen otras personas. Imagínense, voy a poner de ejemplo a Milena. Milena está aquí, de frente mío, pero yo desde lejos tengo la capacidad de ver esa pestañita que ella tiene dentro de su ojo, que yo creo que ella ni la siente, pero no soy capaz de ver la viga que tengo en mi propio ojo. Tenemos esa capacidad. Cuando el Señor está hablando aquí de dos elementos, de la viga y la paja es una pelucita, quizás un sucio, una lanita, algo muy pequeño. Esa paja que dice el Señor allí, eso simboliza los pequeños fallos, los pequeños errores que pueden tener las personas. La viga son los errores grandes, los pecados grandes que puedo tener yo.
pero yo no tengo la capacidad de ver mis propios errores, pero sí tengo la capacidad de ver los errores de otros. Por eso el Señor está diciendo hipócrita. El Señor trata fuerte cada paso, cada parte que tenemos que corregir, porque alguna vez les decía, el Evangelio no se trata para los demás, el Evangelio se trata para la corrección de mí mismo. Cuando yo mismo me corrijo, entonces yo puedo entrar a corregir a los demás. Porque con la gracia que el Señor me ha corregido a mí, yo puedo tener esa gracia para poder corregir a los demás. ¿Ya? Y al final el Señor nos hace una advertencia. Entonces el Señor hace esa comparación, o esa metáfora visual, ¿no? Que la viga son esos grandes errores nuestros y la paja, aquellos fallos pequeños de las otras personas. Pero entonces, ¿por qué notamos, por qué como humanos nosotros notamos las fallas que tienen las otras personas y no notamos los grandes errores que tenemos nosotros? ¿Saben por qué? Porque hay algo que se llama falta de autoevaluación y falta de autoconciencia. No nos evaluamos nosotros mismos, sino que a toda hora le estamos señalando, resaltando los errores a las otras personas. Y sucede mucho en los matrimonios, ¿saben? Sucede muchísimo en los matrimonios. Se sacan los colitos al sol. Es que usted esto y esto, pero ¿qué de mí? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué fallas son las que yo tengo? Ahora, ¿cómo entramos a examinarlo? Mire, el Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, Salmo 139, 23 y 24. Le decimos al Señor, tenemos que pedirle al Señor: Señor, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira qué hay en mí, qué camino de maldad hay en mí, y guíame hacia el camino eterno. O sea, endereza, Señor, mis pasos. Enderézame, Señor. Entonces, si nos hacemos una evaluación, podríamos acercarnos y decirle a la esposita, ¿no? Amorcito, ¿estoy siendo yo el esposo, el hombre que dice el Señor en la Biblia que debo ser? ¿Te amo como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella? ¿Te trato como vaso frágil? Ya su esposita le responderá. Pero usted tiene que estar dispuesto a que le diga: no, tú me tratas con dureza, tú me tratas con aspereza, me hablas mal, ¿no? Entonces tienes que, y si estás dispuesto a corregir ese error, tienes que asumirlo, recibirlo con amor, porque le estás preguntando, asumirlo con amor para que él pueda corregir también. Y viceversa. Usted como esposita, preguntémosle a nuestro esposito: amor, te estoy respetando, como dice la palabra del Señor, que la mujer respete a su marido. Te estoy respetando. O dime si te estoy desacreditando, o te estoy haciendo quedar mal, te estoy tratando mal, o te estoy haciendo quedar mal delante de las personas. Dímelo si lo estoy haciendo, ¿no? Porque a veces cometemos imprudencias ¿no? Pero dímelo para poderlo corregir, ¿no? Entonces tenemos que hacernos una autoevaluación. Y mucha gente piensa que el cristianismo es preguntarle a la gente cuántos versículos se sabe de la Biblia. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es poner por obra lo que el Señor nos dice en la palabra. Y somos sabios, la sabiduría es poner por obra lo que dice la palabra del Señor. Sabiduría no es conocimiento. Hay gente que tiene muchos conocimientos, hay gente que es muy inteligente, hay gente que tiene demasiados conceptos, pero no son sabios. Una cosa es el concepto y otra cosa es la sabiduría. Prueba de cristianismo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, eso no es espiritualidad. Cualquiera lo puede decir, porque cualquiera lo puede aprender. Cualquiera lo puede aprender. Pero la espiritualidad es cómo pongo por obra la palabra de Dios en mi vida. Sea poquito, mucho, lo que sea.
sea uno o dos versículos. Usted no necesita aprenderse toda la Biblia. Si él aprende toda, excelente. Pero sean uno o dos versículos que los pongamos por obra en nuestra vida y es la manera como vamos creciendo. Es la manera como crecemos, de resto no vamos a crecer. Si no nos corregimos nosotros mismos, no vamos a crecer. Pero tenemos que estar dispuestos a hacernos una autoevaluación. Y tenemos que llegar a eso como orándole al Señor, viniendo en ayuno al Señor, diciéndole, preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué está mal en mí? Señor, ayúdame a ser transformada. Ayúdame, Señor, a crecer espiritualmente. Ayúdame, Señor, a que me pueda acercar más a ti. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué forma estoy lastimando tu corazón, Señor? En todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo yo que lastima tu corazón, Señor? Ya el Señor nos lo revelará a cada uno, nos lo va diciendo. Si entramos en ese tiempo de intimidad con el Señor, en ayuno, y le preguntamos, lo más seguro es que el Señor nos vaya a hablar y nos lo vaya a decir. El Señor nos lo revela, el Señor nos lo muestra. Amén. Entonces, el Señor nos va a mostrar y nos va a dar ese cambio espiritual personal en todas las áreas de nuestra vida. Mire cómo... si de pronto tienes algún conflicto con tu esposo o con tu esposa, en lugar de ponerte a pelear o insultar, pues tú le dices, si somos tan espirituales y queremos poner por obra la palabra, le decimos, amor, disculpa, no quiero formar una situación aquí, busquémosle una solución a este problema que tengamos. Y buscamos la guía del Señor. Entonces ahí estamos poniendo por obra lo que el Señor nos dice en la palabra. ¿Ya? Amén. Muy bien. Voy a compartirles Romanos 1. Romanos 1 es uno de los versículos que más me impactan, porque cuando yo lo leo siento que tengo al apóstol Pablo aquí al frente y me lo está diciendo en este momento. Y le digo yo, Señor, ¿cómo es la sabiduría tuya puesta en los hombres que escribieron la Biblia? Que tantos años atrás fueron escritos, pero fue escrita la palabra, pero tú la pones para que nos la digan a nosotros hoy, como que si estuviera el apóstol Pablo en este momento hablándonos a nosotros aquí en forma presencial, ¿no? Y entonces, sí se los quiero decir porque quiero que vuelva el apóstol Pablo y me hable a través de esta palabra y me dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dura esa palabra, tremenda. Usted la coge y la lee ahí en la Biblia y usted siente como que tiene el apóstol Pablo diciendo, es que imagínate cómo empieza, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. O sea, lo escribió para todos los tiempos, ¿no? Y ahí caemos nosotros, ahí estamos nosotros. Entonces, juzgamos a las personas, pero no caemos en cuenta de que nosotros hacemos lo mismo, en diferente manera, pero hacemos lo mismo. Entonces señalamos a una persona y le decimos, que eres un adúltero. Y nos vamos como así, implacables, ¿no? Eres un adúltero. Y no dice la palabra del Señor que si con solo mirar a otra persona estoy adulterando en mi corazón, así lo dice la palabra del Señor en el Sermón del Monte, ¿no? Cuando empezamos allá en el capítulo 5, para que lo recordemos, estamos adulterando cuando miramos, nuestros ojos nos desvían, cuando vemos la pornografía, ¿no? Gente que es que es un adúltero, pero no se da cuenta que usted también ve cosas, que pone sus ojos en cosas que no debe ver, o miras a los chicos o a las chicas con morbo en la calle. Eso también es adulterar. Eres un ladrón, tienen que juzgarlo porque robó y me quitó. Perdón, pero es que usted también se saca las cositas del trabajo, ¿no? Se saca el papel higiénico, los guantecitos, las servilletas, ¿cómo es que se llama eso? Los atomizadores.
Eso nos lo sacamos sin permiso. Una cosa es que nos lo den y un jefe nos diga, mira, llévatelo a tu casa, me está dando un permiso para que me lo lleve, ¿cierto? Me está dando una autorización, porque de pronto no sirve y no lo van a utilizar más. Pero si vos decís, sí, venga, las servilletas es que en la casa no tengo. El papel higiénico que es que se me acabó. Que estoy tomando algo que a mí no me pertenece, le pertenece a la empresa. Y lo peor de todo, cuando le robamos a Dios como dimos la ofrenda. Y no me pregunten a mí, dígale a Malaquías que le hable eso. Porque Malaquías dice que le robamos al Señor cuando no entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces, ¿lo hacemos? Sí, lo hacemos, pero lo hacemos en diferentes maneras. Entonces no tenemos el derecho de juzgar a otros, porque todos cometemos esos errores también. Entonces, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque en lo que juzgas hace lo mismo, nada más que lo hacemos de una manera diferente. ¡Ay, eres un asesino! Perdón, pastora, pero es que yo nunca he matado a nadie. Pero recuerde lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 5, ¿no? O en el capítulo 6 de Mateo. Recordémoslo cuando habla el Señor de Jesús y la ira, ¿no? Que cuando en nuestro corazón tenemos ira, odio, rencor por alguien, hemos matado a esa persona en nuestro corazón. Porque el Señor lo habla ahí. Entonces, en lo que juzgamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos. Quiero traerles un relato. Vaya por favor a Génesis capítulo 38. Obviamente no lo vamos a leer todo, porque es un poco extenso. Pero a los que les gustan así los relatos que son como de película, este es un relato maravilloso que nos enseña muchísimo acerca del tema de juzgar a otras personas. Y nos habla la historia, se la voy a parafrasear inicialmente. Usted en su casa, usted la puede leer despacio. Es un relato que trae muchas enseñanzas. Si nos detenemos versículo por versículo, vamos a sacar enseñanzas de cada versículo. Pero vamos a llevarlo al tema que tenemos el día de hoy. Y nos trata el tema de Judá y Tamar. Judá y Tamar. Judá era el hermano, el cuarto hermano de José, el que fue entregado, vendido a los mercaderes y fue llevado a Egipto, ¿no? Judá, dice la historia, Judá que se apartó de sus hermanos. Se apartó de sus hermanos, se casó con una mujer cananea y de esa unión tuvo 3 hijos. El primer hijo se llamó el segundo Onán y el tercero se llamó Selá, el menor. Resulta que cuando ya sus hijos crecen, entonces él busca una mujer para su primer hijo, para y encuentra a Tamar y la casa con ella. Resulta que no fue agradable delante de los ojos del Señor y muere. En esa época hay algo que se llamaba la ley del leribato. ¿En qué consiste esa ley? Esa ley es que cuando había un matrimonio y el hombre moría, la mujer o el hermano que le seguía debía tener hijos con esa mujer para darle descendencia a su primer hermano. ¿Ya? Entonces la mujer podía tener descendencia, pero con sus hermanos. Resulta que viene y Judá le entrega a su segundo hijo, pero con el segundo hijo también él no quiso tener descendencia con esta mujer. El Señor le quitó la vida también y quedaba el hijo menor, Selá. Pero como estaba todavía pequeño, entonces Judá le dice a Tamar, le dice: ve y pasa tu viudez en casa de tus padres, mientras Selá crece, para que él vaya y pueda estar contigo y tú tengas descendencia con él. Y bueno, ella como una mujer obediente hizo eso, se puso sus vestimentas de viudez, pasaron muchos años y esperando que el hijo menor creciera. Resulta que la esposa de Judá muere, él muere. Ya han pasado muchos años, dice la Biblia, han pasado mucho tiempo. Y él, para pasar su viudez,
se consigue un amiguito y con ese amiguito se va a unas fiestas que hacen los cananeos. Y esas fiestas se tratan de llevar ovejas a trasquilar, o sea, al trasquiladero de ovejas. Se las llevan y resulta que alguien viene y le dice a Tamar, le dice: tu suegro Judá viene para las fiestas del trasquiladero. Entonces, ¿qué hizo Tamar? Tamar, después de haber esperado tantos años, ella quería tener descendencia. Coge y se quita sus vestiduras de viuda y dice la palabra del Señor que se arrebosa y se viste como una prostituta. Aparenta ser una prostituta. Se arrebozó, se colocó un velo y se colocó a la orilla del camino. Cuando pasó Judá, le dice que si se puede acercar a ella. Ella le dice que claro, que se puede acercar, y le dice: pero ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar a cambio? Y él le dice: yo te mando un cabrito, yo te voy a mandar un cabrito. Y ella le dice: bueno, pero mientras me llega el cabrito, yo necesito que me des algo en garantía. Dame tu sello. En esa época el sello era un anillo, tenían un sello, no sé si ustedes lo han visto en las películas, y con eso sellaban los documentos, era la identidad de la persona. Le digo: dame tu cinto y dame tu báculo. O sea, todo lo que representaba la autoridad de Judá, ella se lo pidió. Y él, por estar con ella así, tenga el anillo, tenga mi cinto y tenga mi báculo. O sea, no le importó entregar. Es como si hoy le dijeran: déjeme en garantía su pasaporte, su National Insurance y su tarjeta de conducir, y tenga, entréguelo, ¿no? Son documentos que valen, ¿no? Cualquiera sea. Y él se los fue entregando a ella. El caso fue que ya después pasó un tiempo, vino el amigo de Judá, le trajo el cabrito, y resulta que no encontró ninguna ramera en el camino, y preguntó a los hombres: ¿han visto aquí la ramera? No, aquí no hay rameras. Él se devolvió y le dijo: mira, no hay. Bueno, que se quede con lo que ella tiene, pero ya cumplí con mandarle el cabrito. Vaya por favor conmigo al versículo 24 del capítulo 38 de Génesis. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. ¿Qué dijo Judá? Sacadla y sea quemada. Inmediatamente emitió un juicio severo, un juicio que él ni siquiera había preguntado, no conocía los hechos, no sabía, sino a la ligera. Y dijo: sáquenla y quémenla. Y después, cuando fueron por ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Aquí vemos relatado todo lo que hemos visto. Tremendo, ¿no? ¿Cómo juzgamos a las personas sin conocer, sin saber, sin preguntar? Y inmediatamente emitimos juicios severos. Él le había faltado a la palabra. Él primero le faltó a la palabra y se fue acercando. O sea, él también fornicó, se acercó a una ramera, aparentemente. Pero ella no lo acusó tampoco, sino que sacó la verdad a relucir. ¿Para qué? Para que hubiera una redención. Y mire lo que dice ella: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo.
Más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selah mi hijo y nunca más la conoció. Y de sobremesa, como decimos en Colombia, Tamar le tuvo gemelos a Judá, al suelo, le tuvo gemelos. Pero sí vemos la rapidez con la que nosotros juzgamos a las personas. Y dice, de la misma manera con la que juzgamos, esa misma manera seremos juzgados. Ustedes pueden imaginar la vergüenza que pudo haber sentido Judá cuando ella le dijo, mire, usted me quedó mal, pero de esta persona que entrego estas pertenencias, es el varón de quien estoy esperando este bebé, o estos bebés, si es que se daba cuenta en ese momento. Y dice que nunca más se volvió a acercar a ella, pero ahí había un propósito del Señor. La gracia y la misericordia del Señor, el Señor estaba obrando un propósito eterno. ¿Sabe cuál es el propósito eterno? Se los voy a dejar para que ustedes lo vean en su casa. De ese linaje, de esos nombres, es la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted va a Mateo capítulo 1, usted ve toda la genealogía del Señor, son 14 generaciones que hay allí. Usted ve la genealogía y entre los primeros que usted encuentra a Judá y encuentra a Tamar. O sea que no podemos juzgar a nadie, porque el Señor sabe por qué propósito hace las cosas. Amén. Pongámonos en pie, amados.